或是如此，我们怎能逃脱呢？各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 今天下午，我们根据这一节圣经来谈一谈“切勿投靠埃及”这个题目。 Esta tarde vamos a hablar sobre el título No confiarse en Egipto. 以赛亚书第19章就是论埃及的末世。 El libro de Isaías habla de los tiempos antes de la derrota de Israel. 我们曾经用第22节做主题啊， Hemos hablado del capítulo 22提到神对埃及的击打和医治啊。 y hablamos sobre la destrucción de Egipto por parte de Dios. 那么接下来第20章继续提到有关埃及的预言呢、 El capítulo 20 habla sobre las profecías en cuanto a Egipto. 只不过警告的对象是针对当时的以色列百姓， Sin embargo, la advertencia es para los israelitas. 重点就是切勿投靠埃及。 Y el tema principal es no confiar en Egipto. 那有关这个问题，我们想分2次来跟大家分享。 Vamos a compartir este título en dos ocasiones. 第一次我们要谈历史的见解， Primero vamos a hablar en cuanto al punto de vista histórico. 第2次我们要谈教训的应用。 Y la segunda vez vamos a hablar sobre las enseñanzas. 今天下午我们先来看一看历史的见解。 Esta tarde vamos a hablar sobre lo que nos enseña la historia. 没有错，埃及的确是一个盛行拜偶像的国家， Es cierto que Egipto era un país lleno de ídolos. 它的罪恶相当可怕。 Tenía una maldad enorme. 因此，圣经常常用埃及来预表这个罪恶的世界， Por eso la Biblia siempre representa el pecado con Egipto. 表示它真的是一座标准的灭亡城啊！ Es decir, que es una ciudad de destrucción. 神是公义的， Dios es justo. 所以神一定会施行审判， Por eso Dios va a dar justicia 会降下灾祸， y va a hacer llegar calamidades. 用战争、天灾、经济衰退、政策错误来击打它。 Entonces va a hacerlo errar de manera política, en guerras y económicamente, 使他所做的工作都不能成就了。 para que todos sus planes sean derrotados. 不过另一方面，神也是慈爱的， Sin embargo, Dios también es misericordioso. 神一方面击打埃及，一方面却要医治埃及。 Dios quiere castigar a Egipto, pero al mismo tiempo va a salvarlo. 神要让埃及人看见他的作为而敬畏他。 Dios quiere que las personas de Egipto vean sus obras y lo adoren, 让他们也会讲属神的话来。 para que ellos puedan también hablar la palabra de Dios. 神还要逐一座谈， Dios también va a hacer un altar 要立根柱子， y va a fijar una columna. 要差遣一位救主来， Va a traer un Salvador 使他们认识神， para que ellos puedan conocer a Dios, 敬拜神。 puedan adorarlo. 神要打开一条大道来， Dios va a abrir un camino 让人跟人，还有人跟神之间能够成就和平。 para que haya paz entre Dios y los hombres y entre los hombres mismos. 最后让万民都成为他的子民， Finalmente quiere que todas las personas se conviertan en pueblo de Dios 蒙受他的祝福了。 y puedan así ser bendecidos. 那这些预言后来不止应验在当时的世代， Estas profecías no solo se cumplieron en ese momento, 今天更借着主耶稣十字架的救恩应验在我们当中。 sino que se cumple hoy en día con la cruz de Jesús. 因此，我们今天不仅要警醒预备来逃避神的击打， Por eso tenemos que evitar el castigo de Dios 我们更要时时感念神的医治啊， y al mismo tiempo agradecer su sanación. 努力传扬福音， Tenemos que predicar el Evangelio 使更多的人能够来就近神， para que más personas puedan acercarse a Dios 跟我们一同来蒙神的医治啊。 y puedan ser sanados con nosotros. 那这是以赛亚书第19章所带给我们的时代信息啊。 Eso es lo que nos dice el capítulo 19 de Isaías. 那接下来第20章，神要以赛亚先知再一次郑重的警告当时的以色列百姓。 El capítulo 20 consiste en unas advertencias que reitera Dios al pueblo. 千万不要去投靠埃及呀、 Les advierte no confiar en Egipto 不可以仰望古时人呐、 y no tienen que confiar tampoco en los etíopes. 不要想利用埃及的势力来抵抗亚述啊！ No tienen que usar la fuerza de estos pueblos para resistir a Siria, 这是不可能的啊！ porque esto es imposible de lograr. 因为埃及人已经自身难保了。
porque los egipcios mismos ya no pueden protegerse. 神早已准备把埃及人交给亚述人啊。 Dios ya hizo que los egipcios cayeran en manos de los asirios 他们将要被掳去啊！ y ellos iban a ser llevados de sus tierras. 所以投靠埃及的结果只有惊惶、羞愧、大失所望而已啊！ Por eso, si una persona confía en Egipto, lo único que va a lograr es desesperación y desilusión. 那么当时神为了要表明这个预言的真实性哦， En ese momento, Dios, para probar la certeza de sus palabras 也为了让以色列百姓能够更具体的了解， y para que los israelitas puedan entender mejor, 就在主前大概711年的时候， en el año 711 a.C., 神要以赛亚先知一边说预言， Dios mandó a Isaías a decir profecías. 另一方面按照神所吩咐他的去做一些象征的行动。 También le ordenó hacer algunas acciones concretas, 神要以赛亚先知解掉麻布的外衣， como por ejemplo quería que él rasgara su vestidura de lino 只穿着内衣啦， y que anduviera en su ropa interior. 脱下鞋子， Quería que anduviera descalzo 露身赤脚在路上走啊！ y que así desnudo anduviera por la calle. 不是要让他当疯子哦， No quería convertirlo en una persona loca, 而是要他装扮做战败国被俘虏的那个样子哦。 sino que quería demostrarle al pueblo la vergüenza cuando ellos fueran conquistados. 神要用这样来提醒当时的以色列百姓 Dios quería a través de esto mostrarle al pueblo de Israel 说埃及人将要这样被亚述所掳啊。 que los egipcios iban a tener esta consecuencia. 所以以赛亚先知就这样露身赤脚行走3年哦。 De esta manera, el profeta Isaías caminó desnudo y descalzo durante 3 años. 只为了用这种象征动作来预言埃及的败亡啊。 El único objetivo era demostrarle al pueblo las consecuencias de Egipto. 可见当先知真的很不简单哦。 Entonces vemos que es una tarea difícil ser un profeta. 不管怎么样，他必须完全顺服神。 Él tenía que obedecerle a Dios, no importa qué es lo que le 他 pidiese. 同时也要让我们了解说这个警告的重要性在哪里。 Al mismo tiempo podemos darnos cuenta de cuál es la importancia de esta enseñanza. 我们相信神绝对不会要以赛亚先知做这种没有意义的事情。 Sabemos que Dios nunca va a hacerle al profeta hacer algo en vano. 所以，如果按照当时实在的情况来看啊， Por eso, si vemos la situación de ese momento, 当时的犹大国的确是面临亚述严重的威胁。 el pueblo de Judá estaba amenazado por Asiria. 这种威胁迫使当时的犹大朝廷分成2派， Esto provocó que el pueblo de Judá se dividiera en 2. 一派就是希望借着埃及的力量来抵抗亚述， Una parte quería buscar ayuda en Egipto. 另一派就是干脆投靠亚述算了，投降。 El otro grupo quería rendirse. 少的就是很少的那一派专心仰望神的没有。 Pero no había un grupo que quisiera confiar en Dios. 而根据圣经来看哦， Y según la Biblia, 当时主张投靠埃及的那一派好像是比较强。 vemos que los que querían confiar en Egipto eran el grupo mayoritario. 我们请看以赛亚书的22章， Veamos el libro de Isaías capítulo 22. 请看以赛亚书22章 Isaías capítulo 22, 15节。 versículo 5. 以赛亚 15. 书22章15节， Capítulo 22, versículo 15. 主万军之神这样说：你去见掌银库的，就是家宰舍伯那，对他说：好。这里记在当时有一个家宰叫做舍伯那， Acá se registra que había un tesorero que se llamaba Sebna. 他在当时的朝廷里面很有势力啊。 Era una persona con mucho poder. 只可惜他却是一个不折不扣，而且不愿意听从以赛亚先知忠告的大官。 Pero era un funcionario que se rehusaba a escuchar las palabras del profeta. 他就坚持要跟埃及结盟啊， Él estaba determinado a hacer pacto con Egipto. 他的影响力很大， Él tenía una influencia importante en el pueblo. 难怪连后来的西西家王也差一点被怂恿了。
Por eso vemos que más tarde Herodes fue casi influenciado por sus palabras. 可是神还是很爱以色列百姓哦。 Pero Dios ama al pueblo de Israel 神不愿意让以色列百姓因为决定错误而受到亏损啊！ y no quería que por una decisión errónea ellos fracasaran. 神更不忍心看到以色列百姓因为误入歧途而自取羞辱啊！ Y tampoco querían que ellos por un mal plan que tuvieron se trajeran vergüenza. 哎，所以神才差以赛亚先知郑重地指责当时的以色列百姓， Por eso mandó al profeta Isaías para que advirtiera al pueblo, 千万不要只想投靠埃及哦， que les advirtiera no confiar en Egipto 而不愿意仰望全能的主啊！ y abandonar a Dios. 这是愚昧之举啊！ Esta decisión era una decisión insensata. 不但是这样， No solo así, 神更用心良苦地呼吁当时的以色列百姓， Dios también le pidió a los israelitas de ese momento 希望他们赶快闲来勒马，回头是岸啊！ que volvieran a Dios, 要做一个聪明的人啊， que fueran personas 免 inteligentes 得自己受害啊！ para que no fracasaran. 真的，如果我们回顾以往的历史， Si nosotros nos fijamos en la historia, 我们看到以色列百姓凡是跟埃及亲近的结果都不太好。 vemos que cada vez que los israelitas confiaron en Egipto, la consecuencia fue mala. 我们只列3个例子来做证明哦。 Vamos a solo mencionar 3 ejemplos. 请看创世纪12章， Veamos el libro de Génesis capítulo 12. 请看创世纪12章 Génesis capítulo 第10 12, 节。 versículo 10. 创世纪12章第10节， Génesis capítulo 12, versículo 10. 12章第10节。 Capítulo 12, versículo 10. 那地遭遇饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。请看16节， Veamos el versículo 16. 第16节。 16. 法老因这妇人就厚待亚伯兰，亚伯兰得了许多的牛羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢。17节， 17. 神因亚伯兰妻子撒来的缘故，降大灾与法老和他的全家。早年亚伯拉罕就曾经因为饥荒下埃及去， Abraham hace mucho ya había descendido a Egipto a causa de la sequía 结果差一点失去了自己的太太。 y por poco perdía a su esposa. 还好神怜悯他，保守他， Gracias a Dios, Dios lo protegió 让他逃过一劫， y lo hizo escapar de este peligro. 平安的回到迦南地了， Volvieron entonces a Canaán 而且还得到许多财物哦。 y volvieron encima con muchas cosas. 但是这一趟埃及之旅不是福气啊， Pero este viaje a Egipto que hicieron no fue una bendición. 这一趟埃及之旅却种下他跟罗德分离的祸根呢。 Este viaje a Egipto trajo contiendas con Lot. 我们再看创世纪的26章， Veamos Génesis capítulo 26. 再前看创世纪26章 Génesis capítulo 第2 26, 节， versículo 2. 请看创世纪26章第2节， Génesis capítulo 26, versículo 2. 神向以撒显现说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地方。”跳过去，请看12节， Veamos el versículo 12. 第12节。 12. 以撒在那地耕种，那一年有100倍的收成，神赐福给他。13节， 13. 以撒在那地，13节，他就昌大，日增月盛，成了大户户了。后来亚伯拉罕的儿子以撒也遇到饥荒了， Más tarde vemos que Isaac también se encontró con una sequía. 他也想下埃及啊， Él quería también descender a Egipto, 但是神却向他显现说：“ pero Dios se le apareció y le dijo 不可以哦， que no tenía que ir. 你要住在我所指示你的地方。 Él tenía que habitar en la tierra que Dios le había proveído. 啊，感谢神啊！ Gracias a Dios, 以撒顺服神的话， Isaac fue obediente 结果蒙神大大祝福啊！ y fue bendecido grandemente. 那一年竟然在饥荒当中有100倍的收成。 En aquel momento, en un año de sequía, él tuvo una cosecha de 100 por 1. 我们再看创世纪， Veamos Génesis, 请看创世纪46章 capítulo 46,
第一节， versículo 1. 请看创世纪46章第一节。 Génesis capítulo 46, versículo 1. 46章第一节， Capítulo 46, versículo 1. 以色列带着一切所有的起身，来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的神。第二节， 2. 夜间神在异象中对以色列说：“雅各，雅各他说我在这里。”第三节， 3. 神说：“我是神，就是你父亲的神。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。”第四节， 4. 我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。好，到了雅各的时代， En la época de Jacob 又遇到大饥荒了。 también se encontraron con sequías. 虽然当时神允许雅各全家下埃及了， Entonces Dios le ordenó a Jacob a descender a Egipto, 但是那只是暂时寄居而已呀、 pero era un viaje temporario, iban a volver. 绝对不是应许永留之处啊！ Dios no le había dicho que se quedara para siempre. 所以神才同时答应他，一定带他们回来。 Por eso también prometió que iba a hacerlos volver. 因此雅各离世之前交代约瑟， Antes de morir, Jacob le ordenó a José 不可以把他葬在埃及。 que no tenía que enterrarlo en 我 Egipto. 们请看创世纪47章， Veamos Génesis capítulo 47. 创世纪47章 Génesis capítulo 47, 29节， versículo 29. 47章29节。 Génesis capítulo 47, versículo 29. 以色列的时期临近了，他就叫了他的儿子约瑟来说：“我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我的大腿底下，用慈爱和诚实待我，请你不要将我葬在埃及。”30节， 30. 我与我主我父同睡的时候，你要将我带出埃及，葬在他们所葬的地方。约瑟说：“我必遵着你的命而行了。”好，雅各交代约瑟，绝对不可以把他葬在埃及。 Jacob le hizo prometer a José que no lo enterraría en Egipto. 约瑟也一样啊。 José también. 我们看50章， Veamos el capítulo 创 50. 世纪50章 Génesis capítulo 50, 24节， versículo 24. 创世纪50章24节。 Génesis capítulo 50, versículo 约 24. 瑟对他弟兄们说：“我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。”25节。约瑟25. 叫以色列的子孙起誓说：“神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。”我们看到雅各离世前一样交代他的子孙呢、 De la misma manera vemos que José antes de morir le hizo prometer a su descendencia 要将他的骸骨送回迦南地， que llevarían sus huesos de vuelta a Canaán 并且相信神一定带他们回到迦南。 y que Dios iba a llevarlos nuevamente a Canaán. 可见雅各、约瑟都明白神的旨意哦。 Vemos que Jacob y José comprendían la voluntad de Dios. 他们虽然身在埃及，心却在迦南。 Ellos, aunque nacieron en Egipto, sus corazones estaban en Canaán. 结果没有想到，等约瑟死了以后哦， Pero cuando falleció José, 以色列百姓马上被法老虐待了， vemos que los israelitas fueron maltratados por el rey de Egipto. 在埃及做奴隶啊， Fueron convertidos en esclavos 甚至于受到灭种的威胁了。 y fueron amenazados con la muerte. 一直到神兴起的摩西，才把他们救出来， Finalmente Dios hizo surgir a Moisés para salvarlos de Egipto 带他们出埃及。 y así hicieron el éxodo. 因此，埃及绝对不是神所应许的地方， Vemos entonces que Egipto no es una tierra prometida. 埃及人也绝对不是以色列百姓应该投靠的对象。 Entonces Egipto tampoco es el pueblo en el que tiene que confiar Israel. 跟埃及亲近的结局都是不好的。 La consecuencia de confiar en Egipto siempre es mala. 于是，神为了要让以色列百姓切切的记住在埃及的时候所受到的欺压和痛苦啊， Y para Dios, para que los israelitas pudieran recordar las penas que pasaron en Egipto, 同时要让他们时时感念神拯救他们出埃及的那种大恩典呐、 y para que ellos pudieran agradecer la salvación de Dios. 神很不愿意以色列百姓再去留念埃及， Dios no quería que los israelitas recordaran a Egipto, 神更不希望以色列百姓回到埃及地区。 y menos quería que ellos volvieran a 所以， Egipto. 当年以色列百姓走在旷野路上的时候， Por eso cuando los israelitas estaban en el desierto, 不管遇到什么困难，
No importa qué problemas con los que se encontraban, 遇到哪个强敌， no importa si se encontraban con un enemigo fuerte, 或者没有东西吃， o si se encontraban sin comida, 或者没有水喝， o si no tenían agua. 那些凡是向摩西发怨言、留恋埃及、想回埃及去的人，全部被神击打而死。 Todas las personas que recordaban a Egipto y que murmuraban contra Moisés fueron aniquiladas. 我们只举几个例子啊， Vamos a mencionar solo algunos ejemplos. 请看出埃及记14章。 Veamos Éxodo capítulo 14. 出埃及记14章 Éxodo capítulo 14, 11节。 versículo 11. 出埃及记14章11节。 Éxodo capítulo 14, versículo 他 11. 们对摩西说：“难道在埃及没有坟地吗？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？”12节。 12. 我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。啊，我们再跳过去，请看17章 Veamos ahora el capítulo 17, 第3节， versículo 3. 请看17章第3节。 Capítulo 17, versículo 3. 第3节，百姓在那里甚渴，要喝水，就向摩西发怨言说：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”好，我们再跳过去看民数记， Veamos ahora Números, 再请看民数记的11章。 Números capítulo 11. 民数记11章 Números capítulo 11, 第4节versículo 4. ，11章第4节， Capítulo 11, versículo 4. 他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭嚎说：“谁给我们肉吃呢？”第5节。我 5. 们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。第6节， 6. 现在我们的心血枯竭了，除了这玛瑙以外，在我们的眼前并没有别的东西呀、我们看到，当他们遇到事情的时候，第一个就是想回埃及去了。 Vemos que los israelitas, una vez que se encontraban con un problema, pensaban rápidamente en Egipto. 结果如何呢？ ¿Cuál era la consecuencia? 请看民数记14章。 Veamos Números capítulo 14. 民数记14章 Números capítulo 14, 28节。 versículo 28. 民数记14章28节。 Números capítulo 14, versículo 28. 你们告诉他们，神说：“我指着我的永生启示，我必要照你们达到我耳中的话待你们。”29节。 你们的 29. 尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点从20岁以上向我发怨言的，必不得进我启示应许叫你们住的那地。好，因为这种事情神很不喜欢的， Este tipo de murmuraciones Dios las detesta. 这种事情只会惹神大大发怒啊， Este tipo de murmuraciones hace que Dios se enoje 让自己跟神的应许永远隔绝了。 y aparta al hombre de las promesas de Dios. 结果以色列百姓就这样死在旷野路上。 Así muchos israelitas murieron en el desierto a 为 causa 的 de 是什 esto. 么？ ¿Por qué? 留恋埃及，想回埃及。 Porque ellos recordaban a Egipto y querían volver. 这些都是历史教训哦， Todas estas cosas son enseñanzas de la 成 historia 为以色列百姓活生生的见解。 y fueron advertencias para las generaciones postreras de los israelitas. 可惜的是，人毕竟都很软弱哦。 Pero los hombres somos débiles. 我们说历史终归是历史， Decimos que la historia es la historia 人很快就淡忘了， y la historia se olvida fácilmente. 然后又重蹈覆辙， Y es muy fácil volver a cometer los mismos 让 errores. 历史不断的重演。 Así la historia se repite. 以色列百姓就是这样， Los israelitas fueron así. 一直到亡国的时代， En el momento en Juanjo, que los oh. israelitas, el pueblo del reino de Israel fue destruido, 每当他们遇到困难的时候， y cada vez que ellos se encontraban con problemas, 或者遇到强敌威胁的时候， o cuando venían enemigos a 我 amenazarlos, 们看到他们第一个想的又是什么？ vemos qué es lo primero que ellos pensaron. 还是一样想投靠埃及啊！ Ellos querían confiar nuevamente en Egipto. 他们总觉得埃及的国势那么的雄厚啊， Ellos pensaban que Egipto era muy fuerte 武力那么强大， y el ejército de Egipto 物产那么丰富， era muy fuerte y era un país rico. 社会又那么进步， Era un pueblo muy civilizado 国内有那么多的智慧的模式， y en Egipto había muchos estrategas. 所以他们觉得投靠埃及应当相当稳当啊。
De esta manera confiaron en Egipto. 应该是万无一失才对的。 Ellos pensaban que así no iban a tener más problemas. 可惜的是，这是一种错误的抉择。 Lamentablemente, esta fue una decisión incorrecta. 那或者你又问为什么会这样呢？ Y si nos preguntamos por qué hicieron 如 esto, 果我们探究它的原因呢？ si buscamos la razón, 理由很简单， es muy simple. 因为他们总认为现实的问题必须用现实的方法才能解决的。 Ellos pensaban que los problemas concretos que tenían en ese momento tenían que ser resueltos con cosas concretas. 他们失去了对神的信心， Ellos perdieron la fe en Dios. 只凭着肉体的眼睛跟感觉， Ellos confiaban solamente en sus ojos 他们忘记了创造宇宙万物的主宰才是真正的全能者。 y se olvidaron que el creador del universo es el Dios verdadero. 他们忘记了他们所敬拜的这一位真神才是历史的主宰者。 Y se olvidaron que este Dios en el que ellos habían creído era en realidad el más poderoso. 他们更忘记了过去神怎么样在埃及施行10大神迹，拯救他们脱离埃及人的手。 También olvidaron los 10 milagros que hizo Dios para salvarlos de Egipto. 他们忘记了神是怎么分开红海，又把红海合起来的。 Se olvidaron de cómo Dios hizo abrirse al Mar Rojo y hizo de nuevo cerrarlo. 这些过去神活生生的作为，他们好像全部都忘光了， Todas estas maravillas que vieron de Dios se las olvidaron. 好像真的都已经成为过去式了。 Todo esto ya formaba parte del pasado. 这些神的作为，这些信仰的体验，现在好像已经都看不见了。 Y en ese momento ellos no podían ver todas estas cosas. 所看见的是什么？ ¿Qué es lo que ellos veían? 我们为什么这么软弱啊？ Veían que eran muy débiles. 我们为什么这么悲哀啊？ Veían que estaban en una situación penosa. 我们为什么会遇到这么多的灾难啊？ Veían que estaban en grandes tribulaciones 我们为什么老是有这么多的问题啊？ y que tenían muchos problemas. 我们为什么会落到今天这个地步啊？ Se preguntaban por qué ellos estaban en esa situación. 难怪他们会想用自己的方法来解决啊！ Entonces querían resolver estos problemas a su manera. 最好的方法是什么？ ¿Cuál es la mejor manera? 赶快投靠埃及， Confiar en Egipto, 希望埃及能助他们一臂之力， para que Egipto pudiera salvarlos 救他们脱离困境。 y pudiera hacerlos salir de esa situación. 没有错啦， Es cierto 他们这种想法在人看来很实际、很具体哦， que este tipo de pensamiento es muy específico 好像也很可行的， y algo bastante factible. 但是在神看来却不聪明， Pero este tipo de pensamiento para Dios no es sabio, 没有用， es algo que no sirve. 而且非常危险啦！ Además, es muy peligroso, 因为神正准备降灾祸给埃及了， porque Dios estaba preparando una calamidad para Egipto, 让埃及发生内战， para que Egipto tuviera una guerra interna, 使埃及遇到旱灾， para que cayera la sequía sobre Egipto 让埃及的经济衰退， y que la economía de Egipto tuviera problemas, 使埃及的首领跟模式所决定的政策错误， para que los estrategas y todos los oficiales de Egipto hicieran decisiones incorrectas 让他们一切所做的工作都不能成就。 y que todas las obras que ellos realizaran fracasaran. 最后，神还要把埃及人交在亚述人的手里。 Finalmente, Dios quería dejar en manos de Asiria a todo el pueblo de Egipto. 埃及人将要变成俘虏啊！ Los egipcios iban a convertirse en un pueblo conquistado, 就好像以赛亚先知所做的那个象征动作一样啊！ como había mostrado con sus acciones el profeta Isaías. 他们将要赤身肉体、赤脚而行啊！ Ellos iban a andar desnudos y descalzos. 这些都是神快要实现的大事啊！ Todas estas cosas eran cosas que Dios iba a realizar muy pronto, 那问题是，当时的以色列百姓看不见啊， pero los israelitas no podían ver esto 而且他们不相信啊， y ellos no lo creían. 难怪神才会那么着急， Por eso Dios estaba muy preocupado 要以赛亚先知赶快发预言传警告， y quería que los israelitas, quería que Isaías advirtiera al pueblo, 不要投靠埃及。 que los advirtiera a no confiar en Egipto, 投靠埃及不但不能解决问题， porque no iban a resolver sus problemas, 反而会跟埃及一样蒙羞啊！ sino que iban a ser avergonzados. 神要以色列百姓了解真正问题的所在在哪里， Dios quería que ellos comprendieran dónde estaba el problema. 乃是因为他们像埃及人一样离开了神啊， El problema es que ellos estaban apartados de Dios como los egipcios 不懂得要信靠神， y no sabían cómo confiar en Dios. 所以才会出问题。
por eso tuvieron problemas. 因此，今天如果为了解决问题去投靠埃及的话， Si nosotros confiamos en Egipto, 那只是问题再加上问题， estamos agregando problemas a los que ya tenemos. 那只有罪上再加罪了。 Y estamos pecando encima de lo que ya hemos pecado. 何况埃及人只不过是人哦， Además, los egipcios solo eran personas 不是神。 y no era Dios. 请看以赛亚书30章， Veamos el libro de Isaías capítulo 30. 以赛亚书30章 Isaías capítulo 30, 第1节， versículo 1. 以赛亚书30章第1节， Isaías capítulo 30, versículo 1. 30章第1节， Capítulo 30, 神 versículo 说： 1. 或在这悖逆的儿女，他们同谋却不由于我，结盟却不由于我的灵，以致罪上加罪。第2节， 2. 起身向埃及去，并没有求问我，要靠法老的力量加添自己的力量，并投在埃及的印下。第3节， 3. 所以法老的力量必做你们的羞辱，投在埃及的印下，要为你们的惭愧。第4节，他 4. 们的首领已在所安，他们的时辰到了哈内斯。第5节，他 5. 们必因那不利于他们的民蒙羞，那民必非帮助，也非利益，只做羞耻凌辱。再请看31章， Veamos el capítulo 31. 31章第1节， 31, versículo 1. 31章第1节。 Capítulo 31, versículo 1. 或在那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问神。第2节， 2. 其实神有智慧，他必降灾祸，并不反悔自己的话，却要兴起攻击那作恶之家，又攻击那作孽帮助人的埃及人的。第3节， 3. 埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵。神一伸手，那帮助人的必绊倒，那受帮助的也必跌倒，一同灭亡啦。埃及人只不过是人啊， Los egipcios son solo personas, 不会是神的。 no son dioses. 马匹车辆只不过是血肉物质， Los caballos y los carros son solamente cosas materiales 并不是灵。 y no son espíritus. 这些都靠不住啊！ Todas estas cosas no son confiables. 只要神一伸手， Si Dios extiende su mano, 这一切全部都要灭亡啦。 todo esto va a ser destruido. 可见真正要解决问题，一定要先找出问题的根源在哪里， Entonces, si queremos resolver los problemas, hay que buscar la raíz del problema. 然后对症下药， Y tenemos que solucionar el problema de raíz. 接着药到病除， Y así sacar el problema. 这样才有办法根治啊。 Solamente de esta manera vamos a poder sanar. 那到底问题的根源在哪里？ ¿Cuál es la raíz del problema? 很简单啦， Es muy fácil. 就是再一次回转归向神呐， Es volver hacia Dios, 向神求问， preguntarle a Dios. 再一次抬头仰望神呐， Nuevamente mirar hacia Dios 全心的依靠， y confiar en Dios plenamente. 然后再一次耐心的等候神呐， Es confiar de nuevo y esperar en Dios 求神亲临啊， para que Dios nos guíe. 这样就会有好的结果。 Así vamos a tener una buena consecuencia. 历史告诉我们，这绝对是真的哦。 La historia nos dice que esto es cierto. 很感谢神啊。 Gracias a Dios. 后来那个西西家王虽然一开始有点动心，想要去投靠埃及， Aunque vemos que más tarde el rey Herodes quería confiar en Egipto, 尤其当亚述的大军迫近耶路撒冷的时候， especialmente cuando el ejército de Asiria entró en la ciudad de Jerusalén. 他受到朝廷亲埃及派的怂恿啊， Él, por consejo de sus funcionarios, 在主前703年曾经派遣使者去向埃及求援呢、 en el año 703 fue en busca de ayuda a Egipto. 但是后来经过以赛亚先知一再的警告， Pero luego de las advertencias de Isaías, 感谢神，他终于恍然大悟了， él volvió a darse cuenta 马上闲来勒马，及时回头。 y volvió nuevamente y confió en Dios. 就在主前701年哦， En el año 701 a.C., 亚述大军围困耶路撒冷的时候， cuando el ejército de Asiria rodeó Jerusalén, 在最紧要的关头， en el momento más crucial, 他转过来投靠神啊， él cambió su punto de vista y confió en Dios. 恢复起初对神的信心啊。
recuperó su confianza en Dios 他向以赛亚先知请教。 y le preguntó a Isaías. 我们请看以赛亚书37章， Veamos Isaías capítulo 37. 请看以赛亚书37章 Isaías capítulo 37, 第一节。 versículo 1. 以赛亚书37章第一节。 Isaías capítulo 37, versículo 1. 西西家王听见，就撕裂衣服，披上麻布，进了神的殿。第二节， 2. 使家宰以利亚敬和书记舍伯那，并祭司中的长老都披上麻布，去见亚摩斯的儿子先知以赛亚。哎，他恢复起初的信心啊！ Acá vemos que el rey volvió y recuperó su confianza en Dios. 自己撕裂衣服，进到神的殿里面去。 Entró, se desgarró su vestidura y entró al templo de Dios. 而且还派家宰去请教以赛亚先知， Y hizo ir a consultar a Isaías. 这样一起向神切求， Así volvieron todos hacia Dios 而且非常诚心的求神帮助。 y les rogó a Dios, les rogaron a Dios. 结果证明他的选择是对的。 Esto demuestra más tarde que su decisión fue 我 correcta. 们请看36节， Veamos ahora el capítulo 36, 以赛亚书37章的36节。 perdón, Isaías capítulo 37, versículo 以 36. 赛亚书37章36节， Isaías capítulo 37, versículo 36. 神的使者出去，在亚述营中杀了18万5千人。清早有人起来一看，都是死尸啦。哎，神，我们看到神不仅是安慰他， Vemos que no solo que Dios consoló al rey, 神还亲自为他征战哦。 sino que también fue Dios mismo a pelear. 晚上，神差遣使者出去， Por la noche Dios envió a unos ángeles 一夜之间，只需要一个晚上， y en solo una noche, 就在亚述的营中杀了18万5千人。 solamente en esa noche se mataron a 185,000. 所以西西家王没有废掉一兵一卒，他就这样得到最大的胜利了。 Y sin perder ni siquiera un caballo o un guerrero pudo ganar la guerra. 由此可见，到底最后拯救他的是谁呢？ Entonces, finalmente, ¿quién es el que salva? 最后拯救他脱离亚述王之手的，的确不是埃及人哦， Finalmente, el que lo salvó a Ezequías de Asiria no fue Egipto, 而是万军的真神。 sino que fue el Dios verdadero. 这就是以赛亚书第20章所带给我们最大的信息。 Este es el mensaje más importante que nos da el capítulo 20 de Isaías. 神要告诉我们， Dios nos quiere decir 当我们遇到问题束手无策的时候， que cuando estamos ante un problema que no podemos resolver, 当我们处在非常恶劣的环境的底下的时候， cuando estamos en una situación muy adversa, 我们应该如何？ ¿qué debemos hacer? 要专心仰赖神， Tenemos que confiar en Dios. 千万不要去投靠埃及， No tenemos que confiar en Egipto. 也就是千万不要想投靠这个世界， Es decir, que no tenemos que confiar en este mundo 还有这个世界上所有的一切， o en todas las cosas que hayan en este 因为 mundo. 这个世界就好像埃及一般嘛， Porque este mundo es como Egipto. 它终究要受到神的击打来灭亡的。 Y este mundo será destruido como Egipto. 所以投靠他的一定会跟他一样一同蒙羞的。 Todas las personas que confíen en Egipto van a ser como él. 今天我们都是智慧之子， Hoy somos todos hijos sabios. 都有上头来的智慧。 Tenemos la sabiduría de Dios. 智慧之子对这种重要的抉择，岂可不慎乎？ Y los hijos sabios tienen que ser muy cautelosos cuando toman decisiones al respecto. 记得小弟，今年要回台湾进修的时候， Me acuerdo que este año, cuando iba a regresar a Taiwán para un curso, 路过纽西兰的奥克兰教会， pasé por la iglesia de Auckland de Nueva Zelanda. 其中有一位负责人，他有很多信仰的体验。 Un encargado de la iglesia tuvo bastantes experiencias espirituales. 他是广州住在广州的广东人， Él era un cantonés. 年纪很轻，蛮有学问的。 Es una persona muy joven y con bastantes logros 他 académicos. 学的是针灸， Él era un médico que practicaba acupuntura. 那后来他们夫妻两个寄宿移民到纽西兰，
Ellos se mudaron a Nueva Zelanda 接触到我们的教会 y se pusieron en contacto con nuestra iglesia. 其实他从小就信耶稣， En realidad él fue cristiano toda su vida 他也很认真的聚会， y siempre iba a la iglesia, 但是他很少看圣经， pero muy pocas veces leía la Biblia 更不懂得什么叫做得救真理。 y no comprendía tampoco la verdad sobre la 真 salvación. 的神带他， Dios realmente lo guió, 把他们带到我们教会来， los trajo a nuestra iglesia, 开启他们的心， les abrió sus corazones 发现了这个道理才是对的， y se dieron cuenta que esta verdad era la única verdadera 而且觉得这个道理才是至宝的，能让我们得救的， y que solamente esta verdad iba a salvarlos. 所以都到我们教会来受洗了。 Así se bautizaron en la iglesia 真的，他受洗以后有很多的体验哦， y luego de bautizarse tuvieron muchas experiencias. 所以他很会传福音哦， A él le gusta mucho predicar, 他就这样传福音给他在自己家乡的亲人。 predica mucho a sus parientes en su tierra natal. 感谢神啊！他的亲人现在来，就因为这样来到我们教会的，已经超过大概17个人以上。 Gracias a Dios, él predicó a unas 17 personas que son miembros de su familia. 那到底他信主以后有什么体验呢？ ¿Y cuál es la experiencia que tuvo una vez que creyó en Jesús? 我把它归纳起来，就是一句话： Yo puedo concluir todo lo que me dijo en una frase. 他发现，在这个世界上，唯一可以依靠的就只有神。 Él dijo que la única persona en la que puedes confiar en tu vida es Dios. 当然，他有很多的见证哦，他有很多的见证哦。 Tiene muchos testimonios. 我们简单的讲2个哦， Vamos a decir dos fácilmente, 一个是他夫妻的， brevemente. Hay un testimonio sobre el matrimonio 另外一个是他妈妈。 y otro sobre su madre. 他们夫妻到纽西兰来，第一个面临的问题就是生活问题。 El primer problema con el que se encontraron cuando llegaron a Nueva Zelanda fue el trabajo. 找不到工作， No encontraban trabajo. 尤其在纽西兰，你说工作那么好找吗？很难啊。 Y en Nueva Zelanda tampoco es fácil encontrar un trabajo. 他们也没有本钱， Ellos no tenían dinero 怎么办？ y entonces no sabían qué hacer. 开始很有信心哦， Al principio tenían mucha fe. 趁这个机会赶快读圣经哦。 Empezaron a leer la Biblia. 读了几个月下来，半年以后发现还没有工作，开始紧张。 Después de medio año no encontraron trabajo tampoco y empezaron a ponerse nerviosos. 你知道哦，在这种情况底下，人心里面烦呐， Ante una situación así, los hombres se ponen nerviosos 烦到晚上睡不着觉就起来祷告。 y esa molestia los hizo levantarse casi todas las noches para orar. 后来他发现，哎，我们有神可以依靠啊， Y se dieron cuenta de que ellos tenían a Dios en quien confiar. 只要我们专心依靠他，努力祷告，一定有办法的。 Ellos sabían que si rezaban y si confiaban en Dios, iban a poder salir de 结 eso. 果没有，好像第2天还是怎么样，他马上就接到电话了。 Al día siguiente o pasados unos días, recibieron una llamada. 是一个中医协会的会长打电话给他的。 Era el encargado de una organización de medicina china. 这个人是香港人啊， Era un hongkonés 他从来不认识哦。 que nunca antes había conocido. 突然间打电话给他， Esta persona lo llamó 说我们少了一位医生， diciendo que 中医啊。 necesitaban un médico 你愿意不愿意来？ y que si él quería 哎 trabajar. 呀，这个真是从天掉下来的。 Realmente era algo regalado del cielo. 他就这样去上班了。 Así fue a trabajar. 怎么想也没有想到哦。 Nadie hubiera 后 imaginado 来发现这个会长怎么找到他的呢？ cómo este hongkonés había encontrado al doctor. 是因为他曾经看过一个病人，那个病人不知道怎么转到他有签名的处方，跑到那个会长的手中了，然后发现他这里还有一个人哦。 El hongkonés había conoció a esta persona a través de un paciente que antes había tenido y tenía en sus manos una receta que una vez él había prescripto. 这是他亲身的体验哦。 Esto fue algo que él experimentó personalmente. 那他的太太也一样啊， Lo mismo le pasó a su esposa. 他的太太是很单纯，我觉得很好哦。 Su esposa es una persona muy 你 simple. 怎么看都看不出他的学问那么高哦，真的。 Uno no se da cuenta que es una persona que tuvo logros académicos. 他移民到纽西兰， Cuando emigraron hacia Nueva Zelanda, 没有事可以做，不知道做什么。 no sabían qué hacer. 你知道没有事可以做，最后一条路叫读书。
Entonces, si una persona no sabe qué hacer, puede estudiar. 所以他去读化学。 Ella fue a estudiar química 感谢神啊，神带领他， y Dios la guió. 结果他竟然修到博士学位毕业， Ella 博士学位拿到博士学位 estudió y obtuvo su posgrado, su doctorado. 这个是奇迹哦哈。 Esto es un milagro. 拿到博士学位，一方面很高兴，一方面也很担心哈。 Una vez que obtuvo su doctorado, ella estaba contenta, pero también preocupada. 高兴的是学位拿到了， Estaba contenta de haber obtenido su título, 担心的是毕业就是失业哦。 pero estaba también preocupada porque no iba a encontrar trabajo fácilmente. 他想我是一个移民来的，得了博士学位那有人要吗？ Ella se preguntaba si iban a poder ofrecerle trabajo a una persona que era inmigrante. 当时在纽西兰找工作也是很难的哦。 En ese momento era difícil encontrar un trabajo en Nueva Zelanda. 他们的同学当地人得到博士，跟他的同学一样得到毕业的，一样找不到工作了。 Los mismos locales no encontraban trabajo una vez que egresaban y obtenían su doctorado. 所以夫妻两个就商量哦， Entonces los dos decidieron 我们要回中国， volver a China, 学成回中国去啊，好找工作啊。 porque así iba a ser más fácil para encontrar un trabajo. 但是问题是，刚好他有一个小姨子刚刚信主，然后我们慢一点回去，把他信仰带好了，我们就回家了。 Pero tenían un hijo que había creído recientemente en Dios. 结果没有想到2个月以后， 2 meses más tarde, 突然接到他教授的电话， recibió un llamado de su profesor 请你到我们研究的单位来。 que la invitaba al centro de investigaciones 这个叫做后博士的工作叫博士以后的研究工作。 y empezó a realizar trabajos de investigaciones después de su doctorado. 奇怪，他的同学都找不到工作，他都当地人不请他一个外国人呢，很奇怪哦。 Le pareció muy raro que el profesor no buscara a una persona local y que la buscara a ella. 而且待遇不错，1年5万块纽币， Y 不错，很 el 高。 salario era bastante alto. 哪里来的呢？ ¿De dónde viene todo esto? 天上掉下来的。 Cae del cielo. 所以他的体验是什么？ Por eso, ¿cuál es su experiencia? 不要靠人No hay que confiar en el 也 hombre 不要靠自己。 y tampoco confiar en sí mismo. 真的不可以投靠埃及， Realmente no hay que confiar en Egipto. 要投靠全能的主啊。 Hay que confiar en Dios. 另外，他的妈妈， Y su madre 他的妈妈是另外一个很好的见证哦。 Su madre también obtuvo una muy buena 他的妈 experiencia. 妈也是在奥克兰受洗的。 Su madre se bautizó también en Auckland 其实他们以前都是信主的，但没有什么体验的。 y eran todos cristianos antes, pero no tenían 那很 experiencias. 奇怪，到我们教会来了以后不一样啊！ Pero una vez que vinieron a nuestra iglesia, 他觉得我们教会的道理真的很好， ellos pensaron que la verdad de la iglesia era muy buena. 可是有时候神会试验人哦。 Pero Dios muchas veces prueba a los 一方面 hombres. 当然他也是年纪比较大的。 Ella tiene una edad avanzada 有一天他生病了， y un día ella se enfermó. 这不是普通的病哦， No era una enfermedad 每 común. 一次吃东西就会吐出来，这不是普通的病了。 Cada vez que comía, vomitaba. 连续几天都这样， Esto pasó durante muchos días. 结果就到奥克兰那个大医院去检查哦， Fue a revisarse a un hospital grande en la ciudad 很不幸， y 结果是食道癌，食道长癌， tenía cáncer. 那个癌细胞已经扩散到其他的器官了。 El cáncer ya se había dispersado por el resto de sus órganos. 他说他那个食道下端那个被癌细胞填满了，所以什么东西都进不去的。 Por eso, como habían tantas células cancerígenas, entonces no podía comer. 只能喝水喝清汤啊。 Solamente podía beber. 那医生要帮他做放射治疗， El médico quería tratarla con radioterapia. 但是他当时有一个观念啊， Pero ella tenía un punto de vista. 真的人有信心是这样的哦。 Cuando una persona tiene fe es así. 我没有关系， No importa lo que me pase. 那我一定要回大陆去。 Yo quiero volver a China. 这么好的福音，我要传福音。 Porque ella quería predicar el evangelio. 所以如果我做放射线治疗，可能我就回不去了，那不就完了吗？所以他坚决不要，我不做。
Ella se rehusó a tratarse porque pensaba que tal vez con eso no iba a poder volver a China. 所以只在医院里面8天检查，检查完了就出院了。 Después de los 8 días de estudio, salió del hospital. 他想要回到广东去啊。 Ella quería volver a su tierra natal. 哦，那这段时间其实他的病情并没有转好哦。 Durante este periodo su enfermedad no mejoró. 有时候我们都觉得祷告祷告病就好了，哎，不一定啊。 Muchas veces pensamos que la enfermedad se puede sanar completamente con la 他 oración. 的病不但没有好，越来越恶化， No se mejoró su enfermedad, sino que fue cada vez peor. 到最后连流质的东西就是喝水都不行了，一喝就吐出来， Finalmente no podía ni siquiera beber. 所以他身体一天比一天消瘦下去。 Así empezó a bajar de peso. 可是他的信心非常坚强， Pero su fe era muy firme 从来没有怨言啊， y nunca murmuró. 都是讲感谢的话， Siempre agradecía a Dios. 而且你看不到他的愁眉苦脸哦，都是笑容。 Siempre estaba sonriente. 哎，真的心中平静安稳，就是这样， Su corazón estaba en paz 一点都不害怕。 y no tenía miedo. 他深信神拣选他到这个教会里，神就会带他走完这一生的道路了。 Ella confiaba en Dios y que si Dios la había traído a esta iglesia, seguramente iba a salvarla. 所以那时候，他我们这个弟兄就问他妈妈说：“妈妈，你病这么严重，为什么还能够有笑容呢 Este hermano, el hijo, le preguntaba a su madre, ¿por qué sonríe siempre?” 他妈妈就笑笑的回答 La madre le contestó, 他说：“感谢神啊，其实我不刚强的， dijo que en realidad yo no soy tan fuerte, 我也很软弱啊， soy muy débil, 但是神安慰我啊， pero Dios me consuela 加给我力量啊， y me da fuerzas, 所以我就不怕。 entonces no tengo 而 miedo. 且更重要的就是我在癌症的疾病当中一点都没有疼痛， Y lo más importante es que ella tenía cáncer, pero nunca sufrió ningún 不 dolor. 需要吃止痛药， No tuvo que tomar ningún medicamento 也不需要打止痛针。 y tampoco se dio ninguna vacuna. 他发现真的主耶稣说的，在世上有苦难，但是在主里有平安哦。 Ella experimentó la paz en Dios a pesar de las tribulaciones en la carne. 后来他真的要坐飞机了 Finalmente ella decidió viajar. 啊，他们为他申请了那个轮椅的服务了，在飞机上哦。 Ella iba en silla de ruedas 啊，在飞机上他一点东西都不能吃， y en el avión no pudo comer nada. 也没有办法喝任何的饮料。 No podía tomar nada tampoco. 那这样怎么能够熬到家呢？ Entonces, ¿cómo iba a llegar a casa? 最后空中小姐想了一个方法， La azafata finalmente pensó 给他一根小小的冰棒， que podía darle tal vez un helado. 哎，就让他一点一点甜呐、 Ella, 甜的那个冰棒 ella podía tomar el helado 啊，但是他就这样回去了。 y así volvió a su casa. 一下飞机啊， Cuando bajó del 很多 avión, 亲人都去接他， muchos parientes fueron a buscarla. 但是没有人感觉到他是快死的人， Nadie se dio cuenta que ella estaba enferma y a punto de morir, 因为他还是有说有笑的， porque ella se reía y charlaba 而且嘴巴一直见证神的恩典啊， y hablaba sobre la gracia de Dios todo el tiempo. 那很奇妙哦。 Y milagrosamente, 当他回到家里面以后， cuando llegó a su casa, 他竟然什么东西可以吃哦， empezó a comer. 哎，不是只有软的东西可以吃，硬的东西也可以吃啊， Podía comer cosas blandas y cosas duras 而且不会吐出来啊。 y no vomitaba más. 这医生都感觉很奇怪，怎么会这样？ Los médicos se maravillaron 让他慢慢有体力了， y empezó a tener fuerza. 可以唱诗， Podía 可 cantar, 以祷告， podía orar 可以见证， y podía dar testimonio. 而且还可以做家事， Además podía trabajar en la casa. 还可以到公园散步。 Podía pasear en el jardín también. 真的，神达到他的愿望。 Dios le dio realmente lo que ella quería. 要离世之前要做最多的见证， Ella testificó todo lo más que pudo antes de morir. 就这样，神让他多活了3个多月， Así Dios la hizo vivir unos 3 meses más. 把他所要做的圣工全部做完。 Terminó de hacer todo lo que ella quería. 啊，有一天呢， Y un día 有一个姐妹， había una hermana 哎，在祷告当中看到异象了。 que vio un milagro en su oración. 这个姐妹不认识这位老姐妹，不认识这个患病的老姐，不认识哦。 No conocía a esta hermana enferma. 啊，她在异象当中看到一个人，一个 Ella, 姐妹哦， esta hermana vio en una visión un milagro, 身上穿着非常洁白的细麻衣，就像圣经说的一样， que estaba vestida con ropas blancas de lino 站在一个非常漂亮的地方 y estaba en un lugar 啊， hermoso. 不知道那个地方是哪里。
no sabía dónde era 那 esto. 突然间有声音这样说 Y una voz le dijo, 这是天父的儿女， esta es hija de Dios 这是得救的信徒 y ella es una persona salva. 这样的声音大概讲了2次啊。 Esta voz Tomó两次。 repitió la frase 2 veces 那这位姐妹祷告完了以后，她不知道什么意思啊。 y no sabía cuál era el significado de esto. 第2天早上 El segundo día 刚好她跟几位弟兄姐妹去探望这位弟兄的妈妈， fueron a 就 visitar 是 a esta 患癌 hermana 症的老 enferma. 姐妹哦。当这个姐妹一进家，吓了一跳， Cuando entraron a la casa se asustó esta hermana. 她马上认出来，昨天在异象看到她那个穿细麻衣的姐妹就是她。 Se dio cuenta que la mujer de su sueño, la hermana en su sueño, era esta hermana. 所以呢，她这个姐妹就说：“哎，大概主耶稣要接你回去哦。” Entonces le dijo, tal vez Dios quiere llevarte. 这位姐妹也不把它放在心上， Esta hermana no se quedó pensando. 她照这样一样，每天唱诗祷告。 Hacía siempre lo mismo, oraba y cantaba. 那原来呢，这位姐妹还没有得圣灵哦。 Esta hermana no tenía Espíritu 结 Santo. 果有一次她在祷告当中，她就受了圣灵了， Y una vez en la oración recibió el Espíritu 因为 Santo. 圣灵是应许的， Porque el Espíritu Santo es una promesa. 只要我们不灰心，早晚会给你的。 Si nosotros no nos desilusionamos, seguramente Dios nos va a dar el Espíritu Santo. 所以神要带她走之前，是给她圣灵 Por eso antes de morir, Dios le dio el Espíritu Santo. 结果她得了圣灵以后，哇，信心更大了。 Una vez que obtuvo el Espíritu Santo, su fe aumentó. 说她得圣灵之后那2天哦，几乎很少跟亲人讲话的， Y después de obtener el Espíritu Santo, habló muy poco con su familia. 几乎整天从早到晚，你看到她都是不断在祷告， Y de mañana a noche oraba. 一直到第3天的傍晚。 Al tercer día a la noche, 全家大大小小聚集到她的房间呢， todos se reunieron en su habitación 还是看她还在祷告。 y la vieron orar. 结果大家就一同跪下祷告。 Todos oraron junto con ella. 那一次祷告结束以后， Y cuando terminó la oración, 他就告诉他家里的人啊， le dijo a su familia, 他说这2天我一直在祷告当中哦，一直看到那个穿白衣的天使哦，在我的身边来来回回，来来回回。 que en sus oraciones veía todo el tiempo a un ángel vestido de blanco que caminaba alrededor de ella. 他说哦，我心里面觉得非常的满足啊， Y que en su corazón ella sentía mucha paz. 而且有一种讲不出来的喜乐啊。 Y además sentía una alegría. 哦，没有感觉到身体有什么不舒服都没有， No sintió ningún dolor, 只是觉得有点累了， pero se sentía cansada. 所以想休息一下。 Por eso quería descansar. 结果他说那这样，你们就请你们唱一首赞美诗给我听啊，就唱那个赞美诗89首哦，主恩更多那一首。 Le pidió a su familia que cantara el himno 89. 感谢主，很奇妙哦。 Y gracias a Dios, 正当他家人唱这一首诗的时候， cuando la familia empezó a cantar este himno, 他就面带微笑，安然离世。 esta hermana falleció con una sonrisa. 所以从他到我们教会半年多这样的旅程看来，他所依靠的是什么？ Por eso en todo este medio año que ella creyó en Dios, ¿qué es lo que en quién confiaba ella? 虽然得到了癌症， Aunque ella tenía cáncer, 没有看到他依靠医生， ella no confió en los médicos, 也没有看到他依靠自己的聪明智慧， tampoco confió en su propia 也 sabiduría, 没有看到他的亲人为他做什么。 y tampoco sus familiares hicieron nada por ella. 他唯一依靠的就是全能的主。 Lo único que en lo que ella confiaba era Dios. 虽然我们没有看到主耶稣让他的病好，没有， Aunque vemos que ella no se sanó de su enfermedad, 但是我们所看到的是另外一种奇妙的见证。 vemos otro tipo de testimonio. 主耶稣怎么带他走过这一段非常艰难的路？ Vemos cómo Jesús la guió en todo este camino tan difícil. 是依靠埃及你没有办法得到的。 Y es algo que si nosotros confiamos en Egipto no vamos a obtener. 更重要的是，他最后成为天父的儿女， Lo más importante es que finalmente fue hija de Dios 成为真正一个得救的信徒。 y se convirtió en un creyente salvo. 最后我们来看一节圣经， Por último vamos a leer un Entonces, versículo, 请 unos 看耶利 versículos. 米书17章。 Jeremías capítulo 17. 耶利米书17章， Jeremías capítulo 17.
第5节到第8节。 versículos 5 a 8. 耶利米书17章第5节， Jeremías capítulo 17, versículo 5. 17章第5节， 17, 神 5. 如此说：依靠人血肉的绑背，心中离弃神的那人有祸了。第6节， 6. 因他必像沙漠的杜松，不见福乐来到，却要住旷野干旱之处，无人居住的碱地。第7节， 7. 依靠神以神为可靠的那人有福了。第8节， 8. 他必像树栽在水旁，在河边扎根，炎热来到并不惧怕，叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止啊！的确，信仰是一种追求， La espiritualidad es un camino, 信仰是一种依靠， también es confiar. 信仰更是一种选择。 La espiritualidad también es una elección. 今天我们在信仰生活当中，当我们遇到问题的时候， Cuando nos encontramos con problemas en nuestras vidas, 请我们扪心自问，到底我们是怎么样做抉择的呢？ tenemos que preguntarnos cuál es nuestra decisión. 是选择依靠全能的神呢， Si ¿decidimos confiar en Dios 还是选择依靠人血肉的绑背呢？ o seguimos confiando en los hombres? 甚至于选择依靠这个世界，还有世界的钱财而离开了神呢？ ¿O es que confiamos en el dinero y en las cosas de este mundo y abandonamos a Dios? 请我们注意哦， Tenemos que prestarle 不 atención 同的选择将会有不一样的结果。 a las decisiones que hacemos porque estas traen distintas 耶 consecuencias. 利米先知告诉我们， El profeta Jeremías nos dice 依靠神的会像树在于水旁， que las personas que confían en Dios van a ser como árboles plantadas junto a las 不 aguas. 管在什么恶劣的环境底下，一样永远结果不止的。 Y no importa cuáles sean las circunstancias, siempre va a dar frutos. 而依靠人血肉绑臂的，会像沙漠里的杜松， Pero las personas que confían en las cosas materiales van a ser como la retama del desierto, 表面看起来很好看， que en realidad parece que es 最 atractiva, 后会变为没有用的。 pero finalmente va a ser destruida. 今天，请问我们是要得福气呢， Hoy en día, ¿queremos tener bendiciones 还是要遭受灾祸呢？ o queremos maldiciones? 端看我们怎么样做选择。 La decisión está en cómo, en qué decidimos hacer. 很多人都说明年是死年了， Muchas personas dicen que el año que viene traerá muchos 因 problemas, 为现在已经有人感受到那种经济不景气的压力了。 porque ya en muchos lugares se siente la presión de la crisis económica. 明年会怎么样？没有人知道， No se sabe qué va a pasar el año que viene 大家都不看好。 y ninguna persona tiene optimismo. 请问我们信徒怎么样来面对？ ¿Cómo nosotros, siendo creyentes, vamos a enfrentar esto? 但愿我们能永远记住以赛亚先知的警告， Esperamos que todos puedan acordarse de las advertencias de Isaías. 切勿投靠埃及， No confiemos nunca en Egipto, 因为投靠埃及的就是投靠人血肉的绑背。 porque las personas que confían en Egipto son personas que confían en hombres. 这种人的结局只有惊惶、羞愧、失望而已。 Y estas personas solamente van a encontrarse con desilusiones y desesperación. 好，我们一起来唱一首诗。 Vamos a cantar juntos un himno.